Bueno, pues arratsaldeon, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Decía que buenas tardes. Que buenas tardes. Y la charla de hoy llevaba como título Más allá del mercado, la edición en manos públicas. Queremos reflexionar sobre esta idea a través de dos experiencias y de dos modelos de intervención pública en el mundo del libro y la edición, y lo queremos hacer a través de dos experiencias en Venezuela, con el CENAL, que es el Centro Nacional del Libro, y con el Fondo de Cultura Económica de México. Y como se trata de una reflexión, no queríamos o no pretendemos tanto buscar respuestas rotundas como ir delineando un camino que vaya sentando algunos factores externos e internos que iremos desglosando a través del encuentro que tenemos o que vamos a llevar hoy adelante. Vamos a definir tres momentos, si nos da tiempo. El primer momento será, nos vamos a adentrar en el Fondo de Cultura y en el Centro Nacional del Libro. En un segundo momento vamos a mirar desde el sur los cambios en este mundo convulso en busca de un nuevo grial. Y por último vamos a subrayar la importancia que ha cobrado la guerra cognitiva y la importancia de marcos narrativos que nos concilien con la vida. Y lo vamos a hacer de la mano de dos referencias culturales en Latinoamérica. Hoy nos acompañan con nosotros Raúl Cenal, y ambos, y Paco Ignacio Taibo, y ambos tienen más elementos en común de lo que piensan. No lo hemos pensado y tenemos muchos elementos en común que sabemos que tenemos. De hecho, tenemos multitud de alianzas. Pero, por ejemplo, ambos sois hijos de exiliados, ambos sois escritores y periodistas del sur, ambos sois militantes políticos con importantes responsabilidades, tanto en la estructura del Estado como en aledaños del Estado, podemos decir. Así es que buenas tardes, don Paco Ignacio Taibo. Presentar a Paco es una ardua tarea. Es todo un reto. El otro día, hablando con un compañero, me decía, ¿te imaginas si sacásemos todos los personajes de los más de 15 libros de novelas que he escrito y trajéramos con nosotras a Veloz Corán, el detective? ¿O te imaginas a Zapata y el gordo y el flaco en aquel encuentro ficticio que nos creaste en 4 manos, por ejemplo? O el resto que has ido creando. Pero es también hablar de historia y periodismo cuando hablamos con Paco y de su contribución al análisis histórico en más de 80 libros, así como por su activismo político, también es conocido. Pero obviamente hablar de Paco también es hablar de crítica histórica y de política. Bueno, acabo ya, porque ya es suficiente, creo, ¿no, Paco? Sí, no te pases. No. Es una figura clave en la literatura y la cultura mexicana, no solo por su obra literaria, sino también por su visión crítica de la historia y su compromiso con el activismo político. Y, sobre todo, ha sido un puente entre la ficción y la realidad histórica, además de un defensor incansable de una interpretación más inclusiva de la historia. Bueno, este es Paco. Raúl no se queda atrás. Es más breve. Es más breve, pero Raúl tiene una anécdota que podemos citarla porque es muy interesante y que la cuente él antes de seguir con la presentación. Y es, parece ser que ciertos nombres esconden una cierta visión ideológica también, porque le llamamos Raúl Cazal, pero se llama mucho más que eso. Sí, bueno, mi nombre completo no es tan largo como Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio, pero mi nombre es Dimas Raúl Nicolás.
¿no? Tres nombres que uno, el primero Dimas, es por mi abuelo, comunista, abuelo materno, comunista, él era el que llevaba la imprenta del Partido Comunista Paraguayo, que cayó preso con ellos y estuvo 14 años preso en la dictadura de Stroessner. Por él es Dimas. Raúl, mi padre quería ponerme Fidel, pero obvio que se iba a delatar, ¿no? Mi abuelo Dimas no se iba a delatar por razones de la clandestinidad, pero el de Fidel sí lo iba a delatar. Y entonces no me podía poner Fidel y me puso Raúl por su hermano. Cuando estoy por La Habana siempre dicen, hablan de Raúl, entonces claro, yo pienso que están hablando de mí, están hablando de Raúl Castro, por supuesto, ¿no? Y hay ese emparentamiento, ¿no? Y Nicolás, porque resulta ser que Vladimir Ulyanov, su seudónimo completo es Nikolai Lenin. Entonces, Nicolás... N. Lenin, sí. El N es de Nicolai. Es Nicolai Lenin. Entonces, claro, me puso Nicolás por Lenin. Todos son nombres camuflajeados, clandestinos, que bueno, que mi abuela, que sí era analfabeta del español, ella hablaba perfectamente el guaraní, y ella prefirió quedarse con el Raúl, ¿no? Y entonces por eso me llaman Raúl, y porque, bueno, para no decir otro nombre que era de la familia también, ¿no? Entonces, tenemos varios que ponemos nombre de los padres, entonces, bueno, agarran el que no se parece para no confundirnos. Bueno, pues Raúl es viceministro de Fomento de la Economía Cultural en Venezuela, pero antes, pero es escritor, periodista, editor. Actualmente es presidente también del Centro Nacional del Libro, del CENAL, y director ejecutivo de la Fundación... Presidente también, me ascendieron. Me ascendieron. O y también es presidente de la editorial El Perro y la Rosa. El Perro y la Rana, sí. El Perro y la Rana. Has tenido un papel muy importante, sobre todo en la reestructuración de las agencias de la Agencia Bolivariana de Noticias, actualmente la Agencia Venezolana de Noticias, y fundaste la primera librería virtual, comala.com, con comercio electrónico en Venezuela, que luego ofrecía servicios editoriales de ediciones por demanda y que fue pionera también en el país. Fuiste también editor de la edición venezolana de Le Monde Diplomatique y eres autor de diferentes obras, entre ellas Gracias, medios de comunicación, o, por ejemplo, Todo tiene su final, y también de poesía, algunas cuestiones sin importancia. Pero no le diga eso delante de Paco, que... ¿Por qué? Bueno, pues tenemos algunas conversaciones sobre poesía y no sé. Tendré que confesar que yo creo que los poetas son unos huevones. Han elegido la poesía por razones de brevedad. Y cuando se me ocurrió... muy interesante, porque luego vamos a hablar de eso. Y dejé la poesía, eso fue una travesura en mi época de escritor, que decidí no hacer más, ni publicar, ni escribir más poesía, porque no me gustan las imposturas. Eso de decir que ando sufriendo y que me estoy muriendo y que paso como mucho frío y que no tengo nada, en fin, no es cierto. Entonces no puedo mentir. Las imposturas me resultan un poco difícil. Por eso dejé la poesía. Bueno, pues hechas las presentaciones. Yo dejé la poesía porque no me salía. No salía. Pero bueno, es otro debate subterráneo aquí. Pienso que la poesía es privada mientras que la prosa es pública, ¿no? Es un problema de gustos. Bueno, pues hechas las presentaciones, un gusto tenerles hoy con nosotras. Vamos a adentrarnos ya en el primer bloque. Vamos a empezar con Paco. Desde la llegada de López Obrador a la presidencia en el 2018, el Fondo de Cultura Económico pasó a ser dirigido por Paco.
Y el fondo pasaría a tener una función social mucho más activa y podemos decir que desde entonces, pero hoy también porque sigues dirigiéndolo, representa un capítulo contemporáneo en el que la editorial estatal se convierte en instrumento activo de un proyecto de transformación social. Esta etapa ha reconfigurado el rol del foro, del fondo, y ha planteado algunas preguntas cruciales sobre el equilibrio entre democratización cultural, autonomía editorial, o sobre vocación pública y dimensión ideológica. Pero sobre todo lo que nos interesa, Paco, es que nos cuentes un poco cuáles son los principales objetivos y prioridades del Fondo de Cultura Económico desde que estás a su cargo. Las preguntas fáciles suelen ser las más difíciles porque tienen respuestas fáciles y luego la otra respuesta es la verdad. Y la verdad suele ser barroca, como en toda América Latina. El Fondo de Cultura es tantas cosas al mismo tiempo que solo se explican si logramos verlas en el mapa. El Fondo de Cultura es una editorial con decenas, 80, 90 años detrás de historia. Ergo es una editorial que ha creado un catálogo brutal. Tenemos 14.000 libros en catálogo, el Fondo de Cultura. Nacida de una serie de situaciones equívocas, poco transparentes, que se fueron destransparentando todavía más a lo largo de los años. Una editorial que nace para producir los libros de economía que necesitaban las universidades mexicanas en un momento de transición del país. Y nace para eso, lo cual es muy loco, muy absurdo, pero que evoluciona muy rápidamente hacia una editorial muy progresista que se sostiene durante 8 años, dirigida por un verdadero personaje de la izquierda política latinoamericana, que es Orfila, de origen argentino además, que será defenestrado por el gobierno mexicano, por el gobierno de Díaz Ordaz, a partir del enfado que le produce los libros que está produciendo. Piensen que los libros que crean la crisis que motivará la salida de Orfila de la dirección del fondo son cosas como Los Condenados de la Tierra, de Fanon, como Escucha Yankee, de Wright Mills, el primer libro que defiende la Revolución Cubana desde la perspectiva de un norteamericano, o Los Hijos de Sánchez. Los Hijos de Sánchez, el primer libro que hace una exploración crítica de la miseria en México. Y luego el fondo va a sufrir los vaivenes del estilo mexicano de gobernar. Y va a sufrir una serie de momentos muy poco atractivos desde mi punto de vista, pero también un proceso de acumulación de material, proyectos, de capacidad instalada. Pasa de un año de lanzar los breviarios, que se vuelven el gran material con el que se educan en todo el mundo hispanoparlante los estudiantes de enseñanza media y superior, la colección de economía famosa, la colección negra de historia famosa por todos lados, que le da salida a la producción de todos los países latinoamericanos de estudios, ensayos históricos, tienen los momentos afortunados, y luego tiene una tendencia a moldearse a la mexicana en una estructura muy vertical en lo interno, bastante corrupta en la vida cotidiana, repleta de oropeles, alfombras rojas, privilegios extraños y controles que se vuelve algo así como el sillón de regalo para exfuncionarios que dejan los trabajos activos. Entonces, bueno, el fondo llega a ser ocupado por expresidentes mexicanos, en particular uno que era tan idiota, que por eso le dan el trabajo de director del Fondo de Cultura Económico, porque poco podía destruir colocado ahí, que era Miguel de la Madrid.
Y ha pasado por ahí toda caterva de personajes del mundo oficioso, con algunos aportando cosas, haciendo crecer el mundillo del fondo. Y el fondo sigue siendo y fue durante mucho tiempo el gran abastecedor de libros para la enseñanza media y superior, levemente progresista, ¿no? Edita las ediciones clásicas del Capital con traducciones de Wenceslao Roses, tiene una cierta influencia de los sectores más activos del pensamiento producto del exilio español en México. Sus colecciones de filosofía son la eterna gloria de los libreros, de los doctores en filosofía. Ha producido tantos doctorados como lectores tiene, pero la tendencia fundamental era despegarse de las realidades profundas del país. Cuando nos toca asumir la dirección del fondo, el acuerdo con Andrés Manuel López Obrador es un acuerdo más o menos sencillo, y es: vamos a hacer la revolución, punto, así de grande. Y voy a tener que romper bastantes muebles, sí, tú rompes los que te dé la gana, Paco. Y queremos cambiarle el tono, no solo, y el estilo, no solo, y el modelo editorial, y no solo, y el modelo interno, y el concepto jerárquico, y la relación del libro con los ciudadanos y el país. Y entonces tomamos el fondo de una manera bastante provocadora. A ratos me caracterizo en la política mexicana por poder insultar con singular alegría y libertad de lengua a toda la derecha, utilizando mis habilidades como escritor de novelas policíacas, donde aprendí lenguaje rudo y lo uso con singular frecuencia, ¿no? Y poca corrección política. No nací para tal cosa. La corrección política es una especie de freno que le ponen a los caballos para que no puedan pensar y tengan que seguir jugando polo. Hazme favor, pobres caballos, jugar polo con un imbécil montado arriba de uno. Entonces la armazón del Fondo de Cultura era muy divertida, porque era el toro en la cristalería. Pues toma lo que tiene de interesante, un catálogo enorme y cosas que iban dejando ahí, que creaban y dejaban que se murieran o se burocratizaran. Entonces resulta que de repente el fondo era una editorial, sí, con un presupuesto, mitad producción de dinero propia de la venta de sus libros, mitad de financiamiento estatal, pero con una cierta autonomía para ejercer este presupuesto. Y luego era 500 libros al año, más o menos, lo que podíamos producir y lo que pensábamos que se podía producir, en la que pesaban un montón las reediciones. Piensen que con un catálogo como esto estás obligado continuamente a estar reeditando libros que se van agotando y que tienen contenido de uso en el mundo de la enseñanza, sobre todo libros especializados, ciencias sociales, economía y los breviarios y divulgación de la ciencia. Eso, entonces éramos una editorial que hacíamos libros, vale. Entonces dijimos, ¿qué libros vamos a hacer? Bueno, los que hay que hacer y los que nos da la gana hacer. O sea, todas las cosas que no había en el fondo. En el fondo no había cómic y dijimos, vamos a hacerlo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque a estos idiotas que estaban aquí antes les parece pecaminoso, entonces hay que hacerlo. Vamos a hacer novela negra, vamos a hacer fantasía, vamos a hacer ciencia ficción, vamos a hacer novela de terror, vamos a abrir a los espacios de la lectura habitual. Ahí éramos, y éramos el grupo con el que arrancamos, muy conscientes de que mi generación, la generación del movimiento 68 mexicana, que luego va evolucionando hasta confluir con lo que sería Andrés López Obrador y la cuarta transformación de la República, éramos muy autoconscientes de que nos habíamos formado en la cultura y no en el rollo.
éramos una generación que decía rollo, verbo que mata. Cuanto más manual leas, más bobo te vuelves, más sectario, más identificador del pensamiento político con el dogma, más religioso y menos revolucionario. Y por lo tanto nos habíamos formado con la novela de ciencia ficción, nos habíamos formado con el cine, el teatro, la literatura testimonial, con más carga informativa, y entonces entendíamos que esto debería incidir en un proyecto editorial. Entonces el primer problema era introducir las colecciones que no estaban, a codazos, y reestructurar la estructura económica del fondo, donde el peso que había adquirido en los últimos años la literatura infantil era enorme. Se había vuelto una potencia el Fondo de Cultura en materia de producción de literatura infantil. Vaya usted a saber por qué. Nunca entenderás cómo los procesos llevaron al fondo a ser lo que es. Pero ahí estaba. Por otro lado, nos planteamos un problema de sensatez absoluta. Tenemos que bajar el precio de los libros. La situación en México, y es generalizable a toda América Latina, es que se había construido una mecánica de precio de los libros gasteril. El libro se había alejado del alcance de un humano. Los humanos ya no podían comprar libros, solo podían comprar libros las esposas o los amantes de los oligarcas, o los hijos de los oligarcas porque tenían tarjeta de crédito. Los humanos no podíamos comprar libros, porque la decisión sobre el precio del libro la había venido construyendo, y cuando nosotros llegamos estaba en su apogeo, las transnacionales de origen español que ni españolas son, ¿okay? A las cuales su mentalidad neoliberal era: prefiero editar poco y caro, vender en América los restos de mis ediciones, en América hispanoparlante, al precio que quiera. Y entonces me interesa más vender a 400 pesos mexicanos un libro que vender a 200 3 veces más. De tal manera que el precio de los libros se había vuelto un fenómeno asfixiante para los lectores, los que había y los que hay. Entonces parte de nuestro proyecto político es que tenemos que bajar el precio de los libros. Y había solo que sepamos dos maneras de bajarlos, que era aumentar el número de ejemplares que se editaban para bajar el costo por unidad y sacar colecciones muy baratas. Inventamos Vientos del Pueblo, una colección de libros que cuestan, algunos en formato de grapa. Tuvimos que crear exhibidores para que llegaran a las librerías y mostrarlos, que cuestan el más caro €1. Y es una colección que lleva 100 números y que lleva 5 millones de ejemplares vendidos, demostrando que teníamos razón. Si bajábamos el precio, llegábamos a más lectores. Una colección además de abanico, pensada para que un estudiante inteligente de enseñanza media tuviera algo interesante ahí, un adulto campesino tuviera algo interesante, un adulto urbano, ilustrado, tuviera algo interesante. Era una colección que tenía que dar satisfacción a una variedad de posibles potenciales lectores enorme y producir a toda velocidad y a grandes tirajes, precios muy bajos. Vale. Bajamos el precio notablemente de las colecciones de divulgación de la ciencia y la colección de bolsillo. Hicimos algo que no es habitual, salíamos en bolsillo, en novedades, en lugar de usar la mecánica que se había inventado de primero pasta dura, luego ya que lo probaste ya puedes ir al bolsillo y ya el bolsillo lo bajas de precio. No, nosotros bajamos de precio desde el primer día con ediciones en la colección popular de bolsillo. Entonces cambiamos la estructura editorial en la batalla por bajar los precios. Lo logramos, y no solo eso, logramos crear presión sobre la industria de las transnacionales al darles la lata diciendo: tú vendes a 400 el mismo libro traducido, yo lo vendo a 200. No logramos que ningún editor de las transnacionales se muriera de vergüenza porque están al margen de tal situación. Solo se mueren si los envenenas, y hemos tenido a veces oportunidad y lo hemos hecho. Pero si no lo logras, de vergüenza no se mueren.
pero sí les pegamos un palo donde les dolía en el bolsillo, en el término de bajar el precio de los libros. Eso significaba más cosas, significaba que el fondo era una editorial, pero somos propietarios de una imprenta. ¿Cómo nos hicimos con esa imprenta enorme? Que tiene 2 rotativas, una de ellas de 8 cabezas, que te permite editar 40.000 ejemplares de Vientos del Pueblo en un día. No lo sé, los milagros con los cuales nos volvimos propietarios de una imprenta al fondo, los desconozco. ¿Qué negocios turbios hubo en medio? No tengo ni idea, ni quiero saberlo. El caso es que somos los propietarios de una imprenta, lo cual significaba que bajábamos los costos de producción directo. Además, entonces somos una editorial que tiene una imprenta. Tenemos una red de librerías. Cuando yo llegué teníamos una red de librerías de 70, 80 librerías, ahora tenemos una red de 104 librerías dentro de México. Con lo cual podíamos hacer lo ideal, que era vender en nuestras propias librerías, disminuyendo el costo y aumentando los ingresos directos que sufríamos en la red, aparte de distribuir en la cadena natural, en el mercado, como se llama habitualmente esa cosa. Y entonces había que, pero cuando la recibimos estaban en quiebra. De las 104 que tenemos ahora, 60 están quebradas económicamente. Entonces tuvimos que pasarlas por el sedazo de la realidad, y la realidad decía: librería que económicamente no es rentable, no es cerrable. Solo es cerrable si no cumple un papel social. Entonces decías, esta librería pierde dinero todas las semanas, pero está en un pueblo o en una ciudad en la que si les quitas la única buena librería que tienes, les haces un agujero en el corazón, en el alma y sobre todo en la educación sentimental de esa ciudad. Entonces había que mantenerlas abiertas, racionalizándolas. Entonces somos una cadena de librerías, pero además creamos una cadena de librerías móviles, lo que llamamos librobuses, que recorren el país hasta los lugares más recónditos donde no hay nada. Librerías en movimiento que transportan libros muy baratos, y tuvimos que crear un sistema, inventarlo, construirlo, armarlo, que es cómo hacer ruta con los librobuses. Entonces la ruta la haces a través de pactos previos con las comunidades a las que llegan, las escuelas, los niños, los jardines de la comunidad, el corazón de la comunidad, y conseguir financiamiento. Cada comunidad a la que llegas te da de comer y de dormir al librobusero y a su ayudante, y paga la gasolina hasta la siguiente. Y entonces vas haciendo escalón. Entonces eso nos permitió a lo largo de estos años hacer rutas inconcebibles para el mundo del libro, porque económicamente no son rentables ni de locos, como una que recorre toda la península de Baja California, de norte a sur, a 1.400 kilómetros de carreteras, dando curva, y llegando libros a lugares donde no había. Bueno, entonces creamos una red de librobuses. No satisfechos con esto, avanzamos hacia la consolidación de una red de clubs de lectura. ¿Con qué concepto? Clubs ciudadanos que se reúnen, les damos una cierta asesoría cuando nacen, los conectamos en red con otros clubs similares y les regalamos libros. Eso implica que el fondo tiene que producir para regalar 1,5 millones de libros al año, para regalarlo a estos clubes y salas de lectura, que hoy son 22.000 en todo el país, formados por voluntariado, y coordinarlos. Un equipo grande que los coordina, habla con ellos, se comunica, les cuenta, les propone libros, les propone lecturas, escucha que están leyendo, transmite experiencias y mueve experiencias de un lado a otro. Entonces tenemos una red de clubes de lectura. Pero además, por azares del destino, somos una empresa latinoamericana. Tenemos casa en España, tenemos en Guatemala, tenemos en Chile, tenemos en Argentina, tenemos
hasta 13 casas editoriales o 14, ¿no? Con modalidades muy variantes. En algunos lugares somos red de librerías, en otros lugares somos distribuidora, en otros lugares somos centro cultural y librería, todas las variantes. Y en casi todos ellos se edita, además, proyectos locales o proyectos que funcionan mejor desde ahí. Entonces podemos darnos el lujo de editar en un lado o en otro. Esta red había crecido de manera desmesurada, producto de las necesidades de los gobiernos mexicanos de tener una especie de embajada cultural. Éramos los que hacíamos los actos donde iba el embajador y le daban flores y bla, bla, bla. Y bueno, le quitamos las flores al asunto, le quitamos los actos formales y lo que dejamos es la infraestructura. Y entonces, a la hora de la verdad, hoy somos la primera transnacional de izquierda del libro que hay en el planeta. Y tenemos que asumir esta extrañísima responsabilidad que nos cayó encima y que ya la tenemos, que nos permite un rejuego complicado. Captación de autores locales, intervención en las vivencias de la sociedad de estos lugares. Y entonces el fondo se iba construyendo como una estructura dual. Por un lado es una estructura mercantil, con reglas mercantiles, sujeta a lo que llaman el mercado, pero por otro lado éramos el antimercado, porque nos podíamos dar el lujo de hacer las cosas que el mercado no quiere, no sabe o no puede hacer. Y nosotros sí podíamos destinar parte de nuestros ingresos a hacer clubes de lectura en ciudades perdidas, en las montañas de la Sierra de Puebla, donde Cristo perdió el jorongo y no se lo devolvieron. Y podíamos hacer ese tipo de locura. Podíamos sacar libros que nadie quería sacar. Podíamos y podemos dar conferencias. Hoy, el fondo, si ustedes revisan nuestra página web, tuvo que crear, por necesidades de que en conflicto continuo contra los medios de comunicación reaccionarios mexicanos, tuvimos que crear nuestra propia red de comunicación. Nuestra red produce a la semana 7 programas de televisión, 6 o 7 programas de radio, toda la semana, bajo la idea de que la televisión y la radio pueden ser muy divertidas cuando hablas de libros, si hablas bien de libros. Y no, a mí no me desagua, que puede ser malísimo. Te hace daño. Para mi salud. Te hace daño. El agua, como todo el mundo sabe, oxida. Esto está planificado, no crean. Y entonces somos una empresa de comunicación que no cuesta, porque el jefe de internacionales 2 veces por semana tiene que comentar libros en público, en radio y en televisión. El coordinador de prensa le toca hablar en un programa de radio 1 vez por semana. Yo tengo que participar en 3 programas de televisión a la semana, animando el cotarro y el mundo del libro y el debate abierto. Pero una pregunta, porque escuchándote a ti, esa democratización de la lectura y de la edición de la que estás hablando no está exenta de críticas. Y una de las críticas principales por parte de la derecha ha sido precisamente la falta de calidad de las ediciones que produce el fondo, ¿no? Es muy curiosa porque esa crítica de la derecha, que ha sido recurrente, que habla de la calidad, es incapaz de decir dónde está la debilidad de la calidad. ¿O cuál es la calidad? ¿Qué es eso todavía es más difícil, eso ya tendría que ser inteligentes si no lo son. Les cuesta mucho trabajo. En general, la derecha latinoamericana es analfabeta funcional, igual que la de casi todos los países del mundo. Y entonces dicen, la colección de Vientos del Pueblo son libros que ni parecen libros. Entonces, pero ¿y para ti qué? ¿Cómo es un libro? Un libro es como un misal con cosas de plata en la cobertura ¿Qué carajo es un libro para ti? Un libro es una cosa que se toma en las manos y se lee. Y si es un libro porno, se lee con una sola mano, como todo el mundo sabe.
Entonces, la crítica la desbordamos por la vía del apoyo social. Hoy el fondo participa en 140 ferias del libro en México. Y si revisas nuestra página, podemos tener 70 actividades diarias en librerías, en clubes de lectura, en presentaciones, en visitas del librobús, diarias. O sea, se ha vuelto una máquina beligerante, yo diría, hiperactiva, en términos de la idea de que, y esta es la clave de todo el proyecto, el que lee genera espíritu crítico, el que lee genera resistencia contra el bombardeo ideológico conservador que invita al individualismo, al racismo, al sexismo, al fascismo. El lector tiene más vacuna, aunque lea libros de dudosísima calidad, no importa. Y entre otras cosas, no somos quienes nosotros ni nadie para decir qué es calidad y qué es lo que tienen que leer. Creemos en la democracia lectora. Lee lo que te dé tu puñetera gana, punto. Y nuestros clubes están regidos por esto, y nuestros programas de televisión están regidos por... Aquí nadie recomienda libro que no le guste. Esto no es una estructura de obligación profesional. Yo no voy a la pantalla a decir este libro es maravilloso porque por eso me pagan. No, 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 no. Si no te gusta, no lo recomendamos. Y muchas veces dejamos en el vacío de la recomendación libros nuestros porque no encontramos ningún compañero que esté dispuesto a jugársela por ese libro. Ni siquiera el que lo editó. Entonces, estas reglas de democratización son operantes. Que estamos sujetos a la crítica de derecha, pero la crítica de derecha a estas alturas del baile importa un reverendo y celestial carajo. No hacen daño, en la medida en que tenemos un soporte popular creciente. Hoy el fondo llega a todo el país, a comunidades donde el libro no existía hace 6 años, y te saludan y te sonríen. Tengo una cicatriz aquí. En una feria de libros regalamos libros. Y anuncié en el micrófono sobre el escenario, 1 por cabeza, porque no hay para todos, 1 por cabeza. Soy una señal general de democrático asentimiento. Pero llega una señora, le doy un libro, me tira de la mano y se lleva 2. Digo, carajo, 1 por cabeza. Y trato de quitarle 1. Y la señora me mordió. Aquí se ve la cicatriz del mordisco. Fuera de que traté de impedir que fueran mayores y llevara un cacho de la mano, ella mientras mordía hablaba. Es que los mordedores tienen condición dual. Decía, es que yo tengo una hermana que está paralítica y es uno para ella y uno para mí. Pero no apretaba, no aflojaba la desgraciada. Mujer, evidentemente, del más bajo proletariado, el proletariado mordedor, como todo el mundo sabe, que en las categorías de Marx estaría en las cercanías del lumper, proletariado mordedor. O sea, esto es pasión por la lectura. Sí y no. Sí y no. Es pasión porque los humanos queremos lo que no tenemos. La palabra nostalgia está erróneamente asociada con lo que vivimos y ya no tenemos. Mentira. La realidad de la nostalgia es lo que nunca tenemos, nunca tendremos y nunca vamos a tener. Está asociada a un mundo de ilusiones y el libro se volvía material de ilusión. Entonces la mordedora, que recuerdo con mirada aviesa, porque vaya y muerda a su madre y todavía que le estoy regalando un libro, ¿no? Era un síntoma de orgullo. Mostré durante mucho tiempo mi orgullo del mordisco que dejó leve cicatriz, tampoco es para tanto, ¿no? Esta mujer del barrio de Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, una de las zonas más pobres de la Ciudad de México. No volví a repetir jamás el de solo uno por aquí.
Solo una mordida. El Fondo de Cultura está construido sobre aprendizaje continuo. O sea, ¿cuáles son las reglas del fondo? Todos los días las cambiamos. Todos los días hay una reflexión en términos de aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué deberíamos hacer aquí y allá? Porque la riqueza del experimento es tan grande, tan grande, tan grande, que falta tiempo para detenerse a pensarlo, a racionalizarlo, a ponerlo sobre la mesa. Pues eso es hoy el Fondo de Cultura como experimento político-cultural que yo creo que ha aportado la consolidación de eso que llamamos la victoria ya por segunda ocasión del proyecto de izquierda de la 4T. Y hemos aportado, no tengo dudas de que hemos aportado. ¿Qué tanto? Bueno, esto no lo puedes medir. Y sería sobrevalorar quizá el papel del libro en una sociedad donde se sigue leyendo menos de lo que quisiéramos. Raúl, podemos decir igual que la edición pública en Latinoamérica, o por lo menos en algunos países de Latinoamérica, ha sido una herramienta clave para promover el acceso al conocimiento, a la lectura crítica, como decía Paco, y a la soberanía cultural. En el caso de Venezuela, el Centro Nacional del Libro, el CENAL, pero también la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se puso en marcha con el comandante Chávez, en el primer gobierno del comandante Chávez, creo, constituye los principales instrumentos estatales para democratizar el libro y la lectura. Pero podemos decir que el CENAL y la FILBEN son espacios que rebasan la lógica comercial del libro, como señalaba antes Paco también, para construir una cultura alternativa con perspectiva emancipadora. ¿Se puede entender la CENAL o el CENAL sin la FILBEN? ¿Se puede entender el Centro Nacional del Libro sin la Feria Internacional del Libro en Venezuela? Muchas gracias por la invitación, y escuchando a Paco vemos la cantidad de coincidencias que tenemos, y sobre todo porque el tema del libro en Venezuela, digamos como centro o el epicentro del debate, de la discusión, del conocimiento, de lograr tener un objeto donde te permite comprender a través de su contenido una visión crítica de los momentos que vivimos, y de revisar nuestra memoria también. Nuestra memoria surge con un gran promotor del libro que tuvimos y que tuvo su relevo también. El primer gran promotor del libro fue Hugo Chávez, y eso fue realmente algo que para toda la derecha era inconcebible, que pensara alguien en algo que se ha hecho durante mucho tiempo en Venezuela, que es tratar de alfabetizar al pueblo que era analfabeta. Y resulta ser que teníamos 1,5 millones de personas que eran analfabetas. Y una vez superado el golpe de Estado en 2002, junto con el comandante Fidel Castro, se arma un plan de alfabetizar a ese 1,5 millones de personas que teníamos contabilizado, y que logramos tener un país a los 2 años, un país libre de analfabetismo. Pero para tener un país libre de analfabetismo también teníamos que tener otra arma para la revolución, que era el arma de los libros, de la lectura. Porque no podíamos tener solamente alfabetas funcionales que sepan nada más leer para que hagan una u otra acción dentro de la sociedad, en el trabajo. Gente salieron de la oscuridad, pero ahora había que darle más luz. Y ahí el gobierno también revolucionario de Cuba apoyó a Venezuela, y se generaron unos textos que se llamó la Biblioteca Familiar. Y en esa biblioteca familiar se logró
digamos, distribuir libros a toda la familia. Familias que nunca en su vida habían visto libro alguno. En los poblados, en los caseríos, en los lugares más recónditos. Nunca habían visto un libro y eso era una cosa que para ellos era inesperado y además no solamente era inesperado, era apetecido, era buscado. Porque de esa gente que salió de la oscuridad, terminaron en la primaria, continuaron el bachillerato, algunos, y otros llegaron hasta la universidad y se graduaron. Es decir, gente que había sido analfabeta, gente mayor, y eso realmente fue parte de un proceso que Chávez lo vio como capital para la revolución, porque una revolución no puede tener analfabetas. Y eso fue el inicio. Después, lo que más se bombardeó y más le dio, digamos, esa áurea digamos, del conocimiento occidental, que fue el Quijote, el millón de Quijote que se repartió, ¿no? Porque claro, es el Quijote y todo el mundo, ¿quién no va a decir que el Quijote está fuera de todo tipo de lógica, digamos, ideológica? Obvio que la hay, pero es como la leas. Si la lees con la luz de la descolonización, indudablemente que el Quijote nos da muchas armas contra el fascismo, contra muchas acciones de la derecha. Y ese millón, que además era los 400 años del Quijote, se repartió en plazas. Yo recuerdo que en aquella época por aquella época había ganado el premio Rómulo Gallegos Isaac Rosa, ¿no? Español, no sé de qué parte de España es él, Isaac Rosa. Es originario de Sevilla, ¿no? De Sevilla. Bueno, yo recuerdo haberlo visto a él impactado por la fila de gente buscando los libros que se estaban regalando y él tomando fotos porque le parecía inédito que en una feria del libro, en la Filben, se regalara esos libros. Y no solamente sucedió con el Quijote, sino porque Chávez tenía esa virtud de las lecturas que él tenía, que les impactaba, y regaló Los Miserables, que son 3 tomos. Además te echaba el cuento de Los Miserables, y además te regalaba los libros, y entonces publicó 500.000 ejemplares de cada uno de esos tomos, y se regalaron esos en cada una de las plazas, y en cada una de las ferias. Y ahí fuimos andando y empezamos a crear bibliotecas, un plan que se llamó un Plan Revolucionario de Lectura. Y recuerdo que se hizo el morral del soldado. Yo tengo aquí una estadística y me falta esa estadística del morral del soldado, pero que se hicieron con esos mismos ejemplares que hicieron, que era para el ejército. ¿Cuántos muchachos, soldados que ingresan a las Fuerzas Armadas que no tienen acceso tampoco desde su infancia al libro, y allí se hizo un plan de lectura con las Fuerzas Armadas, con todas las Fuerzas Armadas involucradas, donde se involucraron aviones, barcos, transportes, para desplazar a los promotores de lectura, leer esos textos y después discutirlos con los mismos compañeros, los soldados de la Fuerza Armada. Se llamó el morral del soldado. Porque muchas veces pensamos que ese sector de la población no pareciera ser de la población. Y ese es un caso, por eso es que Venezuela es como es. Es decir, su ejército es configurado de un ejército popular. Por de ahí sale Chávez, de ahí salen muchos compañeros y compañeras que están hoy dentro de la Revolución Bolivariana. Y cuando tú ves a unos militares que escriben libros y tú los lees y tienen un conocimiento de ciertos temas, tú dices, ah caramba, pero ¿qué es esto? Entrevistas a la coronela Sara Otero Sanciso, que ella es la que dirige la editorial Hormiguero, la editorial de la Universidad Bolivariana Militar. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Ese fue el impulso que dio Chávez.
para todo el pueblo, para todo. Entonces, ahí se armó un plan donde la Filben, que es parte del CENAL, es el eje de acción de la promoción de la lectura, decidimos que hacemos unas bibliotecas, pero todos los libros contribuyen a ese Plan Nacional de Lectura. No solamente los que creamos, los que hacemos en El Perro y la Rana, no solamente los que hacemos en el Monte Ávila, en la Biblioteca Ayacucho, sino también lo del Fondo de Cultura Económica, los de Salaparta, los de Siglo XXI, que son libros que nos dan luces para el momento crítico que estamos viviendo. Y eso es lo que nos permite a nosotros ampliar nuestro panorama de la visión que tenemos del mundo. Chávez tenía esa capacidad, además, imagínense, mandó a imprimir 500.000 ejemplares sobre el Capital de Metzaros. Es decir, o sea, no solamente, ya no es, iba desde el, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha hasta Metzaros, pasando por lo miserable. Pero no solamente eso, sino que todo libro. Ustedes se recuerdan aquella vez que en la ONU él saca el libro de Noam Chomsky, Hegemonía o Supervivencia, ¿no? Bueno, pasó a ser el libro más vendido en el mundo, ¿no? O sea, no recuerdo cuánto, puso un problema a todos los impresores, a todos los editores, a todo el mundo, inclusive en Venezuela. Todos los autores querían que Chávez levantara un libro, pero eso no solamente comprometía a la lectura de eso, sino a dónde conseguir el libro, quién lo tenía. Y eso fue algo que a nosotros nos sucedió, porque estas editoriales lo que tienen son 18 años, apenas tienen la mayoría de edad. Imagínense que en el momento se tuvo que crear esa estructura del Perro y la Rana, otra estructura que fue la Librería del Sur, generar librerías que llegaron a 60, después con la guerra económica que nos hicieron hace unos 8 años, o sea, que recrudeció, porque la guerra económica siempre estuvo, desde Chávez hasta ahora, solo que recrudeció en la última década. Bajamos a 25, ahora estamos recuperando, tenemos 34 y vamos para 40 librerías. Acabamos de abrir una en el Tocuyito, en el Tocuyo, allá en Lara, en un pueblito pequeño de artesanos, porque lo solicitan las comunidades. No es que nosotros lo abrimos porque nosotros digamos, no, vamos para allá, porque sabemos, somos los especialistas del libro. No. Son en la misma comunidad quienes los piden. Y ahora tenemos, así como con Chávez teníamos premura de todas estas acciones de realizar, que durante todo este trayecto se han publicado dentro del Estado, unos 500 millones de ejemplares en libros. Y eso nos dice exactamente que, bueno, ¿por qué es que hay cuando hablamos de soberanía, por qué no solamente hay esa defensa de la soberanía, una defensa a la historia, una defensa a nuestra cultura? Eso es lo que ha hecho con nuestros libros, con nuestra cultura, con nuestros medios, con las debilidades que tengamos, con las debilidades y con las fortalezas. Pero ahí vamos, esa es la contribución que hemos hecho con el pueblo. Te iba a preguntar, porque hace poco viendo una entrevista vuestra decíais que parece que como en Venezuela se ha perdido la centralidad del libro, creo que lo decías tú, y que nos acercábamos más a la acción de leer, al verbo leer, que al soporte. Y sobre todo porque yo creo que tú eres un gran defensor, además de la digitalización del libro. Ahí creo que no estáis muy de acuerdo, pero tú eres un gran defensor de la digitalización del libro. Y si no me equivoco, la UNESCO aplaudió una iniciativa que Venezuela había adoptado, hablando de la ejemplaridad de los talleres digitales sobre poemas que habíais puesto en marcha. Sí, la verdad es que yo no creo en la competencia que haya entre lo digital y lo analógico o lo físico. La verdad es que la otra vez
conversaba con Carlos Díaz, el director del Siglo XXI, y le pregunté, ¿cuál es el libro más vendido tuyo? Le digo yo. Me dice, uno de matemáticas. ¿Por qué matemáticas? ¿Cómo es eso? Le digo yo, ¿cuánto vendiste? 1 millón de ejemplares, me dice. 1 millón de ejemplares, matemáticas. O sea, sí, un libro de matemáticas que explicaba todo el tema de las matemáticas de acceso, alcance para todo. ¿Y cómo lo lograste? Bueno, el profesor que hizo eso lo puso en una cuestión de matemáticas y la gente lo empezó a bajar, pero lo empezó a bajar y después lo empezaron a buscar. Es decir, no competía ese archivo digital con el archivo impreso. En tal caso, lo que importa, porque el libro ha tenido, fíjese, si la derecha le dice al Fondo de Cultura Económica de México, a Paco, que la calidad no es la del libro porque Los vientos del pueblo está engrapado, ¿quién dice que una cosa con grapa no es libro? ¿De dónde sacan eso? Si el libro empezó como papiro, empezó en rollo, si empezó en cuero, si se hizo... Es decir, el formato que tenemos ahora, que ha evolucionado, tiene 500 años. Pero eso tiene mucho más. Empezaron con tablillas de arcilla. Bueno, si nos ponemos místicos y católicos, no sé si aquí hay alguno o alguna, Cristo escribió en la arena. Nadie lo sabe qué fue lo que escribió, ¿no? El problema es de la arena, no de Cristo. Exactamente. Entonces, los soportes son los soportes. Lo que importa es la lectura. ¿Dónde lo vas a leer? Ese Ricardo Piglia cuenta en El último lector que el Che Guevara hace toda una alusión del Che Guevara como lector y antes que lo ejecutaran, antes que lo asesinaran, él le dice al soldado que tal palabra le falta la tilde, ¿no? Es decir, está escrito en una pizarra porque él estaba en una escuelita en Higuera y allí le dice tal palabra le falta la tilde. Es una persona que ya lo han sentenciado desde el Pentágono, ya lo habían sentenciado y tenía las horas contadas. Entonces, ¿eso es un libro o no es un libro? ¿Cuántas cosas nos dice esa lectura? ¿Cuántas reflexiones podemos tener sobre ello? Entonces, yo no tengo, la verdad es que a las discusiones que tengo sobre si el soporte es en digital o es en papel, la verdad no, yo leo en las dos, hasta audiolibros, porque algunas veces me pesa el dolor de los ojos y si los libros son muy gordos y tengo que leerlo, bueno, lo leo en audiolibro, lo escucho por audiolibro, o sea, voy pasando. Y si la cosa se pone complicada y no la entiendo en audiolibro, lo leo después en papel o en digital, como sea. Eso no es tanto problema. El problema aquí es el acceso a la lectura, leer. Una de las cosas que hemos discutido en estos días con Paco, además del derecho del editor, el derecho del autor, que es lo que más se habla en este sector, yo y en este caso Paco lo decía con palabras muy francas, el derecho a leer. Y nosotros veníamos trabajando en Venezuela en eso, en el derecho a la lectura. Si hay un derecho del autor, tiene que haber un derecho del lector también. ¿Dónde está escrito eso? No hay en ningún lado. Es decir, es simbólico. Nosotros somos los que estamos en defensa del lector. Nosotros somos los que estamos regalando libros. Y estamos dando libros con acceso porque nuestros cuestan 1 euro, 2 euros. Bueno, Miquel, que ha estado por allá en la feria, y Alfonso, ellos lo han visto. La gente compra, hacen filas y filas, comprando y llevándose bolsas de libros. Porque son de acceso total para la gente. Y hemos descubierto cosas, por ejemplo, siendo un país tan diverso en todos los sentidos, cultural, físico, en todo. No había una colección de negros, por ejemplo, de afrodescendientes venezolanos. No lo había. Y lo hicimos porque tenemos una comisión allá que generó el presidente Nicolás Maduro. Así como México tiene
la disputa con España porque den una disculpa a la monarquía, ¿no? Sobre el genocidio que se cometió hace 500 años y posterior. Bueno, resulta ser que nosotros hicimos una comisión de la verdad para la reparación. Es larguísimo, no me sé todo el nombre, pero es larguísimo el nombre. Pero entonces nosotros hicimos una colección de los indígenas y los afrodescendientes. Y sorpresa, ¿no? Pensamos que iban a ser unos ejemplares, unos títulos para tenerlo como memoria, ¿no? Que se escribieron, que se hicieron, que se siguen escribiendo y se siguen haciendo. Y resulta ser que son los más vendidos en la feria del libro. Y vamos a las ferias en las regiones y son los más vendidos también. Es decir, yo había escuchado a Paco en uno de esos programas que él tiene de leer, no sé, es inoportuno, la hora inesperada, no recuerdo. Leer una hora inesperada. Leer una hora inesperada, exactamente. Entonces él decía que fueron a las escuelas y se encontraron con que le hicieron una encuesta. Y en la encuesta resultó que el tanto por ciento le gustaba ciencia ficción, el tanto por ciento le gustaba novela negra, que él pensaba que le gustaban mucho más, pero no le gustaban tanto. Que esto y lo otro tal, y que bueno, sacaba una estadística, todo eso. Conclusión, y eso fue lo que me llamó la atención y esa es la vuelta de tuerca. No es que los muchachos no lean, los muchachos y las muchachas no lean, es que no le hacemos libros para esos muchachos y esas muchachas. Es decir, tenemos que hacer literatura para ellos también. Tenemos que publicar libros para ellos. No es que ellos no leen. Es el abanico del foro, ¿no? Exactamente. Entonces... Todavía tendríamos que matizarlo más todavía. A ver. Una pregunta para matizar. En sociedades impregnadas por la violencia, como por ejemplo en México, ¿qué intervención pública se puede hacer desde el Estado para animar a la gente a leer? En sociedades dominadas por los comedores de manzana, que no conecta. La sociedad mexicana está impregnada de una situación de violencia continua, es una historia. ¿El libro juega un papel balsámico? Sí lo juega. En algunas, contadas ocasiones. Tenemos en un lugar llamado Patzingán un club de lectura. En este club de lectura asisten hijos e hijas de dos bandos de narcotraficantes que se matan todos los días y conviven. El efecto del club de lectura es absolutamente balsámico, ¿sí? Pero no baja el nivel de violencia de Patzingán. No, hacemos magia blanca, no magia de verdad, nada. Harry Potter sí sabe, nosotros no. ¿Podemos incidir en las culturas de la violencia a través del libro? Sí podemos, pero en fenómenos de muy largo plazo. Y de todas maneras es un fenómeno interpretativo. Tienes que releer y discutir y conversar en clubes de lectura a Peter Pan y decir, no es así como te lo contaron, ¿no? El capitán Garfio no es el malo por necesidad, el malo es un narco que tiene motivaciones. Tienes que encontrar en la lectura explicaciones más clásicas del fenómeno de la violencia y el dinero, por ejemplo. El libro que te explica con más claridad la relación entre el dinero y la violencia, el poder y la violencia, sí te ayuda a tener un efecto balsámico. Por otro lado, hemos estado tropezando con que en comunidades muy asediadas por el fenómeno de la violencia rechazan novela policíaca áspera. Les gusta más Agatha Christie, que es boba. Y es normal. Sin embargo, en sociedades más inquietas y menos
prefieren la novela policíaca más dura, que te revela mejor los mecanismos de la violencia y te los explica mejor. ¿Sí? Es muy curioso el fenómeno del libro. Lees por afinidad, por necesidad, por razones de descanso y por razones de evasión. La izquierda tradicional, la izquierda más boba, que ha impregnado nuestra vida durante años, dice que la palabra evasión es pecaminosa. Evadirte es escaparte de la realidad. Y yo y mi generación y el Fondo de Cultura sostenemos que la evasión es absolutamente permisible, progresista, inteligente, porque te permite saltar de la realidad a otras realidades donde puedes respirar. Evadirte es fugarte de la cárcel del cotidiano. En ese sentido, la literatura juega un papel fundamental en el fenómeno de promoción de la salud mental de las comunidades por su efecto balsámico, sin duda. Discutiendo con los pedagogos, hemos tenido 30 discusiones, los pedagogos dicen cosas como ellos. Dicen cosas como: la clave está en generar educación lectora en los niños. Lectura de aprendizaje, lectura de comprensión, lectura veloz, de tal manera que aplique estos elementos de aprender a leer, aplique a la educación. Y nosotros nos aburrimos de decirle a los pedagogos: de acuerdo, no hay conflicto, no hay contradicción, pero nosotros no trabajamos sobre la educación, nosotros trabajamos sobre la educación sentimental. Y decir esto en un lugar normado por teóricos es pecaminoso. Explícale a un teórico lo que es educación sentimental. Explícate al racionalismo rígido lo que es educación sentimental. Y sin embargo le dices: oye, llevamos 6 años haciendo masivamente educación sentimental. Pero tenemos que contárselo, ejemplificarlo, anecdotizarlo para que entiendan cómo en una escuela no puedes decir: hay que leer todos los días al entrar a clase un cuento. No. Primero hay que, prohibido, nada. Leer por obligación, no, nada. Lo que logras con un adolescente cuando le dices tienes que, es que haga lo contrario, y con razón. Lo mejor de los adolescentes es su capacidad para la rebeldía. Entonces, ¿tienes que? No. ¿Y tienes que leer por obligación? No. ¿Y tienes que leer un cuento todos los días? No. El mensaje que hay que llevar es diferente. El mensaje que hay que llevarles es el mensaje de: los que han leído Los Tres Mosqueteros ligan más. Y aprenden a manejar los palos de escoba y los vuelven espadas. Y los que han leído Los Tres Mosqueteros son capaces de defender la honra de una reina medio puta, pero por las razones correctas, que son la defensa de la honra, no, para poderse pelear con los hijos de puta del cardenal, que los cardenales, como todo el mundo sabe, los malos. Tienes que hacer una relectura de Los Tres Mosqueteros para llevar al mundo adolescente a provocar, ¿sí? Y entonces cuando descubren que la reina era medio puta y el rey era idiota en Los Tres Mosqueteros, avanzan como tanques sobre la lectura de Los Tres Mosqueteros que tenían bloqueada, porque forma parte de su universo que se llama Los Clásicos. Maldita sea. El mismo fenómeno que hace que a un adolescente le cueste trabajo oír durante más de 2 minutos a Chopin. ¿Cómo se lee desde Venezuela y desde México? ¿Los Tres Mosqueteros? No, el mosquetero jefe que tenemos hoy en día en el mundo. ¿Cómo se lee? ¿El trumpismo? ¿Cómo se lee? Es analfabeta, es bobo, es un subnormal. Los subnormales son encantadores, tienen defectos genéticos y tienen problemas, pero no tienen el poder de los Estados Unidos detrás de ellos.
No le des a un ciego una pistola, porque si le pisa a alguien en el metro, le pega un tiro, mientras averigua a quién le pisó y por qué. El trumpismo en materia de libro es maravilloso. Todos los días logra que su estructura política prohíba un libro en las universidades norteamericanas. Todos los días hay los consejos escolares prohíben libros, todos los días. Y nosotros desesperados buscamos qué libro prohibió esta semana para promoverlo. Y se está creando un fenómeno verdaderamente interesante en el mundo escolar norteamericano, que vuelve la lectura clandestina. ¿Se imaginan qué maravilla cuando leías escondidas con una sola mano al Marqués de Sade? No sonríen cuando digo que leían con una sola mano. ¿Qué piensan que hace con la otra los lectores del Marqués de Sade? Bien, aclarado el punto. ¿Se imaginan el mundo escolar de enseñanza media norteamericano está invitando a la lectura clandestina? ¿Qué prohibieron esta semana? Este libro. Por algo debe ser, ¿verdad? Se está creando el contrafenómeno. Y porque son tan brutos que creen que la censura logra algo. La censura nunca ha logrado nada. La censura eternamente en todas nuestras sociedades ha sido un boomerang. Si está vinculada al exceso de poder, sí, opera temporalmente. Cuando quemas libros en todas las ciudades alemanas en el inicio del Reich alemán, los quemas y los sacaste de las bibliotecas para quemarlos. Pero en sociedades como la norteamericana, que tiene todavía márgenes permisivos por razones de mercado, cada vez que el trumpismo prohíbe un libro, te frotas las manos. ¿Qué prohibió esta semana este imbécil? Y sus acólitos, que son terraplanistas y antivacunas. Mira que ser terraplanista, manda narices, man. ¿Cómo han llegado al poder esta panda de analfabetas funcionales filofascistas como Milei? A mí me encanta cuando Milei dice, ese libro es horrible, porque son zurdos de mierda. Yo digo, zurdos de mierda, levantamos la mano, vas jodido. Y es un fenómeno interesante lo que está pasando con los consejos escolares norteamericanos. Hay una ofensiva que lleva 2 años y que con el trumpismo se aceleró más todavía, de prohibición de libros. Qué bueno, que los malos prueban libros, nos hace a los que hacemos libros y leemos libros ser los buenos. Bienvenido. Algunas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Porque estamos viendo lo que es Fahrenheit, ¿no? Sí. Los consejos escolares norteamericanos prohibiendo libros. Hombre, estamos asistiendo a la supresión de ministerios como de educación, sí, en Argentina y en Estados Unidos, sí, con grandes recortes en esta Europa tan decrépita que ahora quiere armarse para sentirse más segura. Y falta ¿Cómo observáis esa serie de movimientos desde Venezuela, por ejemplo? Bueno, nosotros, la verdad es que no nos sorprende esto que... Ustedes llevan ya mucho tiempo bajo acoso. Sí. Que va a ser más acoso el bobo de Trump. Poquito más. Un poquito más. Que ya tenemos, ¿cuántas? 1080 sanciones, ¿no? que nos impusieron. Que además le quitan licencia a sus propias empresas, se la vuelven a dar, porque no saben lo que quieren hacer, no saben ni cómo hacerlo. Pero más allá de eso, eso de que el rey está desnudo, no, este emperador cree que está desnudo, no está tan desnudo, sino que tiene un arma que no... Eso, es como un ciego con una pistola. Es como un ciego con una pistola. Y nosotros como país, como pueblo, estamos pensando en cómo fortalecer nuestras relaciones, nuestra producción,
que nos hayan puesto todas esas sanciones contra el petróleo y que tengamos debilidades y que hayamos mejorado nuestra producción, eso lo que ha logrado es que mejoremos nuestra agricultura, que mejoremos nuestra producción agraria, que nuestra producción de todos los tipos para poder sobrevivir, para poder lograr vivir con dignidad. Y claro, mucha gente, por ejemplo, nos sucede ahora con todo nuestro, digamos, lo que hemos logrado con los consejos comunales, con las comunas, que han hecho un relacionamiento con la población para no morirse de hambre, porque nos llegaron a un punto en que nos bloquearon todo. Nos bloquearon, en la pandemia nos bloquearon hasta la traída de tapabocas, las vacunas, nos secuestran, ¿qué secuestran? Nos roban barcos de petróleo. Nosotros quisimos comprar libros aquí en España y en Argentina, quisimos comprar libros, y en aquella época, en 2018, no nos aceptaron la compra, porque pasaban por los bancos, por los SWIFT, y entonces entregamos el dinero, le llegó al banco, y el banco decidió devolverlo, porque como venía de Venezuela, entonces no lo podían aceptar por las sanciones. El ISBN, ese código de barra, nos manda a nosotros una carta diciendo que esta es la deuda que ustedes tienen, pero no nos paguen, por favor, hasta que se resuelva el problema. No nos dicen cuál es el problema. Ellos tienen temor de que les llegue un cheque de Venezuela, una transferencia, que no podemos hacerla, además, no podemos hacerla. Los libros esos que tratamos de comprar, nos devolvieron el dinero. Por lo menos nos devolvieron, porque después empezaron a secuestrar el dinero y a quedarse con el dinero. De los bancos, del oro que se quedaron nos robaron los ingleses, como buenos piratas que son, ¿no? O sea, herencia no desaparece. No desaparece. Esa cultura de la piratería se mantiene. Pero esa es la virtud que tenemos nosotros, que además de esa capacidad de que tenemos ciertos problemas, nos sucede esto, tenemos la capacidad inclusive de hacer humor y poder reírnos y hacer literatura. Y tenemos ahí unos muy buenos escritores que están en ciernes, que por cierto nosotros con Paco, en Fondo de Cultura Económica y Venezuela, rompemos todo tipo de reglas. No les comentemos. No les comentemos, pero uno de esos libros... Dejémoslo por abajo de la mesa. Sí, porque capaz... la idea es que esos libros que son de Venezuela, ellos han querido desaparecernos de todo escenario. Y por eso mi interés por lo digital, porque también habíamos desaparecido de lo digital. Y por eso tenemos que estar en lo digital y tenemos que estar en lo físico. Y que nuestros escritores estén en todas partes, porque hay una literatura en Venezuela que tiene un valor para la humanidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y estamos preservando nuestra historia, nuestra memoria, reproduciendo. Estos 200 años son 200 años de esas batallas que todavía continúan contra ese otro emperador que ahora tenemos, que es Trump. Yo, si os parece, hago una última pregunta y luego damos... No, luego nos vamos a fumar. Te he preguntado antes. Y vamos a echarnos rollos interminables, ¿no? Bueno, o preguntáis luego vosotros. Seguimos hablando. Si las conferencias no tienen por qué ser así, puede ser en la puerta fumando. La última pregunta, vale. La última pregunta, o si no, desde el público que hagan preguntas si quieren, y si no, os hago la última, porque sí que hay que hablar de las mañaneras. ¿De las mañaneras? De las mañaneras. Las mañaneras es un sistema que inventó Andrés Manuel. Pero espera un poco, vamos a ver.
a mí me gustaría situarlo en esa guerra que hay sobre, esa guerra cognitiva, sobre la importancia de la narrativa y cómo habéis sido capaces, tanto en Venezuela como en México, de superar ese marco hegemónico y de crear una nueva narrativa. Tú decías en alguna vez que la narrativa, la pelea de la narrativa empezó en México con los corridos, pero también más recientemente con las declaraciones y las lecturas de los zapatistas, y después hablas de las mañaneras de Andrés Manuel. Lo que pasa es que Andrés Manuel era peligrosísimo porque solo recomendaban los libros que le gustaban. Entonces ya no, tío, pregúntanos qué libros queremos promover en lugar de promoverlos tú, los que a ti te gustan. Y era un fenómeno muy curioso porque Andrés incorporó al debate político el gusto por leer. Y de repente se desataba diciendo, tienen que leer a Tocqueville. Y yo decía, no, porque está loco este hoy. Oye, el presidente, ¿cuántos libros tenemos en bodega de Tocqueville? No tenemos suficiente. Ya nos desató el furor el presidente. Pero desató el incorporar el libro a la dinámica política, ¿sí? Recomendar libros era parte de su trabajo como presidente de la República. Está bien eso. Ese como plus, como añadido. ¿Se marca agenda de esa manera? Más que se marca agenda, se abre el espacio del discurso político tradicional. Un discurso político que incluye, de repente decir, y tienen que leer no sé qué porque está buenísimo. Y ni siquiera hay sobrefundamento a esto, está muy bien. Es una especie de... El discurso político se vuelve... O Chávez, con el que, por cierto, me dio un agarrón tamaño caguama, porque fue y me explicó mi libro sobre Pancho Villa. Me dijo, mira, Paco, no es así. Le dije, tú lo leíste mal, porque no es así como tú dices. Nos liamos con un debate sobre las cargas de caballería, que Chávez las explicaba de una manera, y yo decía, pero no has leído el libro. Sí lo he leído, porque lo recomendé en un aló presidente. Cierto. Y le digo, pero no lo entendiste, no era así. Pero era una especie de... Este hecho de que un presidente de la República de repente se siente con el autor a discutir un libro. Estábamos rodeados en la Feria del Libro por 200 personas que querían saber qué estaba pasando cuando esos dos estaban discutiendo sobre Pancho Villa. Es un fenómeno de romper el discurso político tradicional, tan diferente de un discurso que en España ha sido muy hegemónico, donde el libro es una broma banal en medio de una charla, ¿no? Banal, banal, banal. Como dijo alguna ministra del gobierno gallego, he ido a ver Carmina Burana, pero Carmina no había ido esa noche. Vamos a fumar. Estoy empezando a perder el control. Vámonos a fumar. ¿Hacer alguna pregunta, si queréis? ¿Tenéis alguna, si queréis? No lo veré. Les has dejado bloqueados. Mira que te he preguntado, sí. Al final seguimos conversando, ¿no? Esto no ha terminado. Sigamos conversando. ¿Quieres luego cerrarme un